Hoy iniciamos un viaje por la vida de Job, un hombre cuyo relato es más que una historia. Es una exploración de la fe y la adversidad. Conozcamos primero todo lo que tenía. Job era excepcionalmente rico, el más prominente de todos los del este. Contaba con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran familia. Su vida era próspera y completa. Pero un día, su fortuna cambió drásticamente. Mensajeros llegaron uno tras otro para darle noticias devastadoras. Sus animales fueron robados o muertos por desastres naturales y sus pastores asesinados. En un golpe aún más duro, un viento fuerte derribó la casa donde sus hijos celebraban, y todos murieron. Job se encontró de repente sin nada, habiendo perdido su riqueza y su familia en un instante. Ante esta calamidad, Job hizo algo sorprendente. Se arrodilló y adoró diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová». Considera tu propia vida. Ante la pérdida y el sufrimiento, ¿podrías mantener una fe tan firme como la de Job? A pesar del dolor abrumador, Job se mantuvo fiel a su integridad, rechazando la sugerencia de maldecir a Dios y morir. En cambio, eligió mantenerse firme en su fe y su entendimiento de la justicia divina. Luego, Job fue afligido con dolorosas llagas sobre todo su cuerpo, una prueba más de su resistencia y fe. Incluso en su dolor físico extremo, Job se mantuvo fiel. Sus 3 amigos vinieron a consolarlo, pero sus visitas pronto se convirtieron en un debate sobre la justicia de su sufrimiento, sugiriendo que debía ser castigo por algún pecado oculto. Job defendió su inocencia y su integridad a lo largo de largos diálogos con sus amigos, insistiendo en que su sufrimiento no era un castigo por maldad personal. Este debate plantea una pregunta: ¿es siempre el sufrimiento un reflejo de nuestras acciones? Mientras Job defendía su integridad, sus amigos insistían en que su gran sufrimiento solo podía ser explicado como castigo por pecado. ¿Alguna vez te has sentido juzgado injustamente por los demás? Elfiars, uno de sus amigos, argumentó que Job debía ser culpable de algo, porque, según él, Dios no rechaza a un hombre íntegro. Este es un desafío común en nuestra comprensión de la justicia divina. Job respondió con desesperación y dolor, claramente sintiéndose incomprendido y solo. Reflexiona, ¿cómo respondes cuando te sientes incomprendido por aquellos a quienes amas? Bildad, otro amigo, sugirió que los hijos de Job habían muerto por su pecado. La acusación añadió más dolor a Job, quien ya estaba abrumado por sus pérdidas personales. En su respuesta, Job cuestionó la aparente injusticia del mundo, donde los malvados prosperan mientras los justos sufren. ¿Te has preguntado alguna vez sobre las injusticias del mundo? Zofar, el tercer amigo, intervino, instando a Job a admitir su culpa y buscar a Dios para alivio y restauración. Este consejo refleja cómo a veces ofrecemos soluciones simples a problemas complejos. Job mantuvo su posición. No había cometido ningún pecado que justificara su sufrimiento. Su firmeza en la adversidad es un testimonio de su carácter. ¿Cómo mantienes tu integridad bajo presión? En medio de su defensa, Job expresó su deseo de confrontar a Dios directamente para entender su sufrimiento. ¿Alguna vez has deseado un diálogo directo con una fuerza mayor para encontrar respuestas? Finalmente, Dios respondió a Job desde un torbellino, no con respuestas directas a sus preguntas, sino con una serie de preguntas que destacaron la vastedad y la complejidad de la creación de Dios. Dios cuestionó a Job: ¿dónde estabas cuando fundé la tierra? Desafiando la comprensión humana y poniendo en perspectiva nuestra limitada visión del universo. ¿Cómo cambia tu perspectiva al considerar la magnitud del universo? Al ser confrontado por Dios, Job reconoce su limitación para entender los caminos divinos y responde: «He hablado de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía». Job admite su pequeñez frente a los misterios del universo, un acto de humildad y aceptación. ¿Alguna vez has aceptado que hay cosas más allá de tu comprensión? Esta revelación lleva a Job a una profunda reflexión personal y espiritual.
reconsidera su posición y se arrepiente en polvo y ceniza. ¿Qué te lleva a reconsiderar tus propias perspectivas? Dios entonces reprende a los amigos de Job por no hablar correctamente sobre él, como lo hizo Job. Ellos son instruidos a ofrecer un sacrificio, y Job debe interceder por ellos. ¿Cómo gestionas los malentendidos? Después de que Job ora por sus amigos, su fortuna comienza a cambiar. Dios le restaura el doble de lo que había perdido, incluyendo riquezas, una nueva familia y una vida larga y satisfactoria. Consideremos la restauración de Job, no solo material, sino también espiritual y relacional. ¿Cómo definirías una verdadera restauración en tu propia vida? La historia de Job no termina solo con la recuperación de bienes, sino con un entendimiento más profundo de la fe y la justicia divinas. ¿Qué lecciones crees que Job aprendió de toda su experiencia? Job vivió 140 años después de sus pruebas, viendo a sus hijos y nietos crecer. Su vida se extendió más allá de la tragedia, mostrando que la esperanza y la renovación son siempre posibles. Reflexionemos sobre la resiliencia de Job y su capacidad de superar enormes adversidades con fe. ¿Qué puedes aprender de su resistencia y cómo aplicarías esto a tus desafíos actuales? La historia de Job nos enseña sobre la soberanía de Dios y nuestra propia vulnerabilidad. A medida que cerramos este capítulo, piensa en cómo las historias de fe como la de Job pueden inspirar tu propia vida. A través de su viaje, Job nos enseña sobre la importancia de mantener la fe incluso cuando no entendemos los porqués de nuestras pruebas. ¿Cómo fortalece tu fe las incertidumbres de la vida? Job también nos muestra que la honestidad en nuestras emociones y dudas es esencial para una relación auténtica con lo divino. ¿Te permites ser honesto en tus luchas espirituales? La historia de Job destaca que, a veces, nuestras mayores pruebas pueden preceder a nuestras mayores bendiciones. ¿Puedes identificar un momento en tu vida donde una gran prueba trajo grandes recompensas? Job nos recuerda que, al final, nuestras vidas y circunstancias están en manos mayores que las nuestras. Reflexiona sobre cómo esta verdad puede cambiar tu enfoque ante los desafíos diarios. Como hemos visto en la vida de Job, la fe, la integridad y la resiliencia son valores eternos que nos pueden guiar a través de cualquier tormenta. ¿Qué valores quieres fortalecer en tu propia vida? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Job. Si te ha inspirado, considera suscribirte al canal Arcano Bíblico para más exploraciones profundas de historias que transforman vidas.